En el vídeo de hoy vamos a probar la nueva versión de la Wilson Blade, la Blade Pro V3, la pala de Javi Garrido, y ya os adelanto que es una pala que este año en potencia va a ganar mucho. Así que si quieres ver qué tal funciona, después de la intro te cuento todo de ella. Como siempre tenéis mi cupón descuento que os lo dejo por debajo de Padelbase por si os interesa esta Blade Pro V3, que este año se ha vitaminado, ha subido tanto su balance como su dureza y se ha convertido en una pala 100% de potencia. En cuanto a sus specs, tiene forma de lágrima, monta carbono 3K en sus caras con la goma dura de Wilson, la goma Eva Firm, que en esta versión le da un tacto medio duro a la pala. Como os imagináis, ha subido un par de puntitos de dureza en comparación de la Blade Pro V2 del año pasado. De ella destaca su nuevo diseño de rugoso 3D, que es bastante marcado y que este año ya no lleva la pieza colocada en el corazón de la pala. Y esto hace que su balance suba. En nuestra unidad tiene un balance de 270 milímetros y un peso, quitándole el grid de fábrica y colocándole solo un over, de 358 gramos. En cuanto a su puño, pues nos encontramos un puño de tamaño estándar, con el tapón característico de Wilson en el que sale la cuerda un poquito por el lado, no tenemos el intercambio de cuerda, y el cordón que utiliza esta Blade Pro es un cordón corredero con muñequera. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista de la pala. Bien, pues iniciando en fondo de pista con esta Blade Pro V3 ha cambiado un poquito. Sí que es verdad que la forma sigue siendo la misma, la forma de lágrima, pero es un tacto medio duro, ya más tirando a duro. El cambio de goma, el que le hayan puesto la goma dura de Wilson, hace que el comportamiento de la pala, la del año pasado para mí fue una de las sorpresas, porque era una pala que era súper polivalente, tenía un tacto ahí medio, un par de puntitos más seguramente, pero funcionaba muy bien en fondo, era una pala cómoda. Esta ya es una pala que se nota que ha subido en cuanto a balance y en cuanto a dureza. No es que sea incómoda en fondo de pista, pero os va a exigir más. Se nota que el balance es alto y se nota que es una pala que nos va a ayudar muchísimo en fondo de pista. Yo en cuanto a tacto la pondría, pues yo creo que un puntito por encima de la Extreme Pro, seguramente estaría como una Tech Viper. Yo la pondría más o menos en cuanto a dureza como una Tech Viper, pero sí que es verdad que la goma, aunque es un tacto rígido, ostras, da salida a velocidades medias. O sea que tampoco es un tablón, os va a permitir mover la bola. A ver, y lo bueno que tiene es que copia fenomenal el gesto de la mano, pero ya es una pala que yo catalogaría como pala de potencia. Creo que este año Wilson ha apostado por ello, porque la Blade Pro sea una pala ya orientada a los jugadores ofensivos. En cuanto al punto dulce, la del año pasado estaba fenomenal de punto dulce. La de este año, pues yo la catalogaría como un punto dulce de tamaño estándar. Es una pala que si impactas en el punto dulce, se nota esa reactividad que os he comentado, esa salida de bola, pero si impactáis fuera de él, igual ahí la bola se os va a quedar un poquito más pegada seguramente. Aquí ya con el bote pronto en un ritmo alto, pues es una pala que os va a responder mejor lógicamente que en un ritmo medio. Se nota que copia mucho mejor el gesto de la mano y sobre todo que cuando aceleras el brazo la bola no levanta y sale firme. Fijaros que aquí me parece que se nota mucho más seca. Es una pala, claro, lógicamente más rígida que la del año pasado. Vamos a ver con el ritmo bajo. Se ajusta bastante bien. Si en un ritmo medio puede ser que haya perdido un poquito, en un ritmo bajo, cuando tiramos chiquita, pues os va a dar un comportamiento mucho más cercano a cómo movéis la mano. Así que aquí, además el rugoso, ostras, me gusta, la del año pasado me gustaba el rugoso, pero la de este creo que se siente un poquito más marcado. La pala se siente bastante más seca y eso ayuda, pues sobre todo a los jugadores que busquéis un poquito más de progresividad y un comportamiento más lineal, pues esta os lo va a dar en cuanto a ritmo bajo, ritmo alto.
Así que aquí, contando que no es tan polivalente como la del año pasado, a mí me gusta más. ¿Qué os voy a decir? A mí me gustan las palas que copian bien el gesto de la mano y que tienen un tacto rígido y está, ostras, va muy bien. Y sobre todo contando que ahora vamos a pasar a red, que ahí seguro que va a ir fenomenal. Bien, en fondo de pista esta Blade Pro V3, la pala que ha salido en 2024, pues ya es una pala más orientada a la potencia, ya es una pala de tacto rígido, entonces va a copiar bien el gesto de la mano, pero no os va a dar muchísima salida a velocidades medias. Sí que es verdad que yo he notado que cuando impactas en el punto dulce, la goma se siente bastante reactiva, así que da ese plus de salida que seguramente no te esperas en una pala de tacto duro. El balance ha crecido, tengo aquí la V2, la del año pasado, y claro, fijaros que por ejemplo el patrón de agujeros ha cambiado, ahora en este caso en la parte de arriba de la V3 hay agujeros cuando antes no los había, que a mí es algo que me gustó, que lo cierto es que me gustó de la Blade Pro V2, pero han quitado también el plástico que llevaba en el corazón de la pala y eso hace que el balance crezca. Es una pala orientada a jugadores de potencia, yo creo que está muy bien porque antes Wilson no tenía muchas palas orientadas a jugadores de potencia y en este caso creo que con la Blade Pro han dado en el clavo, así que vamos a ver qué tal va en situación de volea. Ya pasando a red, pues es una pala que cuando pones la mano un poquito dura la bola sale bastante rápido y encima el rugoso, el de este año, se nota mucho. Y por ahora de las que he probado el 2024 la pondría a la altura del rugoso 3D de la Fenix Pro. Es una pala que aquí cuando rascas un poquito la bola gana mucho efecto. En un ritmo medio, claro, ya aquí el balance sí que ayuda a que no haya que hacer tanto esfuerzo con la mano para que la bola camine, o sea que creo que aquí en red os vais a encontrar muy cómodos. Si sois jugadores de ataque, pues la vais a disfrutar aquí en situación de volea. Me gusta mucho. Y aquí el punto dulce, pues no se nota tan justo. Aquí sí que, a ver, yo lo pondría en fondo de pista como tamaño estándar, pero aquí el punto dulce sí que me da la impresión de que se nota un poquito más amplio. Y claro, cuando entras de abajo arriba con la punta, pues la bola gana mucho peso. Así que aquí, muy bien. Aquí me gusta mucho esta Blade Pro V3. En situación de bloqueo, pues también muy bien. Aquí, cuando la bola viene rápida, si tienes buena coordinación oculo-manual, impactas en el punto dulce, la bola sale muy bien, no se mete casi en la pala, sale bastante firme. Bien, aquí en volea ofensiva, pues aquí gana en prestaciones y mucho. Se nota que la bola sale bastante rápido, sale firme y además aquí sí que se nota más la inercia de la pala cuando vas a acelerar. Aquí se nota que te ayuda ese balance alto y sobre todo ese tacto. En situaciones de volea corta, de volea tipo dejada, pues aquí el tacto creo que ayuda a que la pala copie bien el gesto de la mano y aquí sí que noto que cuando impacto con el punto dulce como que se nota esa reactividad y la bola me sale un pelín más, pero vamos, que es cuestión de acostumbrarse. Yo creo que aquí en un ritmo bajo con la dejada el rugoso es un plus y el tacto pues creo que funciona bien. Bien, con el juego aéreo, para empezar con la bandeja, pues es una pala que os va a aportar mucho efecto, no muchísima salida, pero si enlazáis bien el golpe, yo creo que
que es muy controlable y que no os va a faltar salida. A ver, todo depende del tipo de pala con el que juguéis, pero es una pala muy controlable en situación de bandeja y además lo bueno que tiene es que es muy fácil controlar la bola. Que no hay veces que aunque impactes fuera del punto dulce se te quede muy pegada, ni si impactas muy cerca del punto dulce o en el punto dulce, la bola se despida muchísimo, la bola salga súper despedida. Así que aquí, en cuanto a control con la bandeja, muy bien. En cuanto a salida, tendréis que alargar un poquito más, pero vamos, en la media de las palas de potencia. Y con la víbora, ostras, la bola sale bastante mordida. Eso igual os quita un pelín de velocidad con la víbora, pero al igual que con bandeja, muy controlable. Y ya cuando le coges el tiro, pues la verdad que la bola sale con bastante efecto y sale rápida de la pala. Así que aquí yo creo que es uno de los puntos que me gusta mucho de ella. O sea, aquí también mejora la versión del año pasado. Aquí con el rulo, en las dos primeras acabo de notar que la bola sale bastante despedida de la pala, así que te aporta potencia más que de sobra, aunque juegues con la mano lentita. Y efecto, pues muy bien también. Si aceleráis mucho el rulo, pues igual se os descontrola un pelín la bola, pero muy bien. Es un punto en el que también esta Blade Pro V3 destaca. Iniciando con el remate de potencia, pues es una pala que se siente bastante progresiva a velocidades altas. Lo cierto es que el efecto se nota. Si impactáis bien en el punto dulce, pues yo creo que la reactividad de la goma os va a ayudar, pero si tocáis fuera de él, ahí el comportamiento de la pala baja un poquito. Eso sí, una pala 100% de potencia. Si sois jugadores que utilizáis mucho el remate, tanto el listado como el plano, con esta Blade Pro vais a disfrutar y vais a disfrutar mucho, porque es un auténtico cañón. Esta Blade Pro, tanto en situación de volea como en situación de juego aéreo, es donde más os va a gustar, es donde más vais a ganar unas mejores prestaciones de la pala. En situación de volea, el rugoso me parece una auténtica pasada. Su tacto medio duro, un puntito por encima, un par de puntitos por encima, hace que os dé muy buena progresividad a velocidades altas, que a velocidades bajas la bola no se descontrole mucho y sobre todo el punto dulce aquí en situaciones de red no se nota tanta diferencia, sobre todo con la volea. Con la volea me ha gustado mucho. Con la bandeja igual os falta un pelín de salida, pero con la víbora también va fenomenal. Es una pala que os da mucha progresividad y muy buen efecto a la bola. Y con el remate, pues yo creo que es una de las palas que más me ha gustado en este 2024. Porque lo cierto es que con el liftado, los primeros rulos que he tirado a la verja, he notado que me transmitía mucha potencia y que no tenía que mover mucho la mano. Y con las situaciones de aceleración, pues con el remate plano va muy bien. Encima, cuando impactas en el punto dulce, ostras, se nota ese plus de salida de bola, como ese empuje, un poquito más de empuje. Entonces, con el liftado, si no aceleráis muchísimo, pero sois capaces de impactar en el punto dulce, efecto no os va a faltar por el rugoso y os va a dar un poquito más de salida de la que os podéis esperar, pero es que en progresividad va muy bien, en aceleración, tanto con el remate liftado por 3 como con el remate plano,
es un cañón. Así que me ha gustado mucho esta Blade Pro V3 y sobre todo este año yo creo que ya va a entrar dentro de mi top de palas de potencia y no de polivalencia como el año pasado con la Blade Pro V2. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Sé que me lo habíais pedido un montón, de ahí que he intentado grabarlo cuanto antes. Y nada, suscribiros, darle al me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.